Yo soy Lao Tse. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sigues recordando aquello que tanto deseas olvidar? ¿Por qué, aunque dices haber perdonado, todavía duele? ¿Y por qué, a veces, el pasado parece tan presente que incluso los silencios se llenan de su voz? Nada llega a ti sin propósito. Si este mensaje te encontró, es porque la vida quiere hablarte ahora. Permanece, hay algo aquí que te pertenece. Antes de continuar, te invito a dar like, comentar, compartir este vídeo y unirte a esta comunidad. Puede parecer un gesto pequeño, pero en realidad abre un camino más grande. Gracias a tu participación, YouTube recomienda estas enseñanzas a más personas que buscan claridad y paz. Compartir, comentar y ser parte de esta comunidad no es solo un detalle, es una forma de expandir la sabiduría del Tao para que más corazones reciban luz en medio de la confusión. Por eso quiero animarte a escribir en los comentarios esta frase: libero el pasado y permito sanar. Al declararlo, das un paso de conciencia, y ese simple acto abre espacio para que la sabiduría del Tao empiece a obrar en ti. Tú dices que quieres sanar, pero en lo profundo sigues sosteniendo los fragmentos de lo que te hirió. Llevas dentro de ti escenas que ya ocurrieron, palabras que ya fueron dichas, miradas que ya no existen. Sin embargo, tu mente las revive una y otra vez, como si al hacerlo pudieras cambiar el desenlace. Pero el pasado no se repara recordándolo. El pasado se transforma comprendiéndolo. Y comprender no es repetir, es liberar. Has creído que sanar es olvidar, pero no se trata de borrar, sino de mirar sin miedo. No es eliminar lo que pasó, sino dejar de identificarse con ello. El sufrimiento no proviene del recuerdo, sino del apego a la versión de ti que no acepta que ya cambió. Sigues abrazando una sombra que se disolvió hace tiempo. Y mientras lo haces, tu alma queda inmóvil, atada a una escena que ya no tiene escenario. El pasado es como un río que ya corrió. Pero tú insistes en regresar al cauce seco, intentando sacar agua de la arena. ¿No ves que el agua nueva ya te espera adelante? El Tao fluye siempre hacia adelante, y quien se aferra al ayer se seca por dentro. Pregúntate, ¿a quién sigues esperando en tu memoria? ¿A quién sigues juzgando en silencio? ¿A quién le sigues explicando algo que ya no puede escuchar? El pasado no necesita tu defensa, necesita tu rendición. Solo cuando dejas de justificar lo que dolió, el dolor se disuelve en comprensión. Has confundido perdonar con reconciliarte con la historia. Pero el perdón no es un acuerdo entre dos almas, es un pacto contigo mismo. Es el instante en que decides no seguir cargando lo que ya no pertenece a este presente. Es el momento en que dejas de decir me hicieron daño y comienzas a decir aprendí. La vida no te repite las heridas para torturarte, sino porque no terminaste de entender la lección. ¿Conoces esa sensación de volver a vivir lo mismo con diferentes personas? Esa repetición es el eco del pasado intentando ser escuchado. Mientras huyas de lo que te dolió, se disfrazará de nuevas experiencias para llamarte otra vez. Y cada vez que culpes al otro, estarás retrasando tu propia libertad. El pasado no se sana con olvido, sino con presencia. Cuando estás presente, la herida se convierte en maestra. Cuando te ausentas en pensamientos, el dolor se repite. Sanar no es hacer desaparecer el pasado, sino quitarle el poder de definirte. Tu mente ama revivir la herida porque en ella se siente viva. Cree que recordar es protegerse, pero cada vez que lo hace, le impide al alma respirar en el ahora. Deja fluir tu historia, incluso si no la comprendes del todo. El entendimiento llega cuando dejas de exigirlo. Había una vez un campesino que guardaba una vasija rota porque decía que era su favorita. Cada vez que la miraba, se lamentaba de haberla quebrado. Pero la seguía conservando. Un día, cansado de su tristeza, la llenó de tierra y plantó dentro una semilla.
Con el tiempo, de aquella grieta nació una flor. El hombre comprendió entonces que no había perdido nada. La herida solo era el comienzo de algo nuevo. Tu pasado también puede florecer, si lo dejas convertirse en tierra fértil. Pero mientras lo mires como pérdida, seguirás siendo esclavo del recuerdo. El Tao no te pide que borres tus heridas, sino que les permitas transformarse. Nada del pasado fue en vano, ni siquiera aquello que más quisiste evitar. Cuando algo te marcó, dejó una enseñanza escondida. Pero para verla, necesitas silenciar la queja. Solo el silencio revela el significado oculto de lo vivido. Cuando te callas por dentro, escuchas el lenguaje del Tao. Te susurra que todo fue necesario, incluso lo que dolió. El tiempo no cura por sí solo, cura la conciencia que despierta en el tiempo. Puedes pasar años y seguir sangrando si no aprendes a mirar distinto. El alma no mide en días ni en años, mide en comprensión. Y la comprensión nace cuando te detienes a preguntar: ¿qué intentaba mostrarme esto que tanto dolió? No es el pasado el que te impide sanar. Es la resistencia a aceptarlo como parte de tu viaje. Mientras lo niegues, seguirá persiguiéndote. Pero cuando lo abrazas sin miedo, pierde su poder. Tu pasado no fue tu enemigo. Fue el escenario donde tu alma aprendió a reconocerse. La herida fue la maestra, el error fue la puerta, el dolor fue el mensajero. Podrías agradecerle al mensajero en lugar de maldecirlo. Cuando lo hagas, notarás que el peso se disuelve. Hay algo que debes saber. Nunca fuiste la persona que el pasado intentó definir. Eras más grande que ese dolor, más sabio que esa historia. Solo lo olvidaste por un momento. Sanar es recordar quién eras antes de que la herida te distrajera. A veces crees que el pasado te rompió, pero en realidad te reveló. Quitó lo que no era tuyo, te mostró tu fragilidad y te obligó a mirar dentro. El alma no evoluciona sin grietas. La grieta es el punto por donde entra la luz del Tao. Tu historia no te hizo débil, te hizo profundo. Te enseñó lo que la calma no podía enseñarte. Y aunque te dolió, también te formó. Si no hubieras pasado por aquello, no tendrías la compasión que hoy te define. No es el sufrimiento lo que te destruye, sino la amargura de negarlo. Transforma la herida en sabiduría, y descubrirás que la vida siempre estuvo de tu lado. Cuando te reconcilias con tu historia, el tiempo deja de doler. Tu mente vive en pasado o en futuro, pero el alma solo puede sanar en el presente. Por eso el Tao insiste: el camino solo existe donde tus pies tocan el suelo. No en lo que ya fue, no en lo que aún no llega. Solo aquí, donde respiras. El pasado no tiene poder propio, el poder se lo das tú cada vez que lo recuerdas con resistencia. No son los recuerdos los que te aprisionan, sino la emoción no resuelta que los acompaña. Y mientras te niegues a sentirla, te dominará desde la sombra. Pero cuando la miras de frente y la atraviesas, la sombra se convierte en luz. Hay momentos en que crees haber sanado porque ya no lloras, pero eso no siempre es paz, a veces es cansancio. Sanar no es reprimir, es integrar. El silencio del alma no se logra evitando el ruido, sino comprendiendo su origen. Por eso, cada emoción que intentas suprimir se queda guardada esperando tu atención. El pasado solo pide eso, ser reconocido. Cada experiencia fue una nota en la melodía de tu destino. Algunas sonaron suaves, otras disonantes, pero juntas componen tu canción. Podrías escucharla sin juzgar. La armonía no está en eliminar las notas imperfectas, sino en entender por qué suenan donde suenan. El dolor no quiere quedarse contigo, quiere pasar a través de ti. Tú eres quien lo retiene con pensamientos que se niegan a soltar. Cada vez que repites mentalmente lo ocurrido, fortaleces un hilo invisible que te ata a ese instante. Córtalo con la comprensión,
no con la ira. La comprensión es la espada que libera sin herir. No existe herida eterna, existen heridas que no se escuchan. Cuando decides escucharlas sin miedo, comienzan a hablarte en un idioma distinto, te cuentan lo que necesitabas aprender. Y una vez aprendido, desaparecen por sí solas. El alma no necesita justicia, necesita entendimiento. La mente busca venganza, el espíritu busca equilibrio. Por eso, cuando recuerdes algo que duele, no te preguntes por qué me pasó, sino qué me quiso mostrar. Esa pregunta transforma. Esa pregunta sana. Hay una historia antigua que cuenta que un discípulo le dijo a su maestro: he pasado años intentando perdonar a quienes me dañaron, pero sigo sintiendo rencor. El maestro respondió: no intentes perdonar. Comprende. Cuando comprendas, el perdón ya no será necesario. El discípulo guardó silencio y lloró, porque entendió que no se trataba de los otros, sino de sí mismo. Así también tú, no estás llamado a borrar el pasado, sino a comprenderte en él. Mientras creas que fuiste víctima, no verás el regalo oculto en la herida. Cuando descubras que también fuiste aprendiz, el pasado se convertirá en maestro. Tu historia no necesita ser perfecta para tener sentido. Incluso los capítulos más oscuros tienen su razón de ser. Nada fue un error cuando te llevó a conocerte mejor. Y aunque te cueste admitirlo, incluso el dolor te sirvió. El Tao no juzga los caminos, los integra. El bien y el mal, la luz y la sombra, todos forman parte de un mismo ciclo. Cuando aceptas eso, la lucha interna termina. Ya no hay enemigo dentro ni fuera, solo movimiento. Y en ese movimiento, el alma descansa. ¿Te das cuenta? El pasado solo se vuelve un peso cuando lo arrastras, no cuando lo recuerdas con gratitud. Agradecer lo que dolió no es debilidad, es sabiduría. Porque al agradecer, reconoces que incluso lo difícil te trajo hasta aquí, y este aquí también forma parte del orden divino. Nadie puede cambiar lo que viviste, pero tú puedes cambiar la forma en que lo sostienes. Cada pensamiento es una cuerda, puedes usarla para amarrarte o para escalar. Tu elección define si el pasado te hunde o te impulsa. Cuando la mente intente revivir la herida, no la detengas con fuerza, obsérvala. Mírala pasar, como el viento que roza las hojas. No te pertenece. Es solo memoria en movimiento. No eres tus recuerdos, eres la conciencia que los mira venir y los deja ir. Esa es tu verdadera libertad. Todo lo que fue necesario. Todo lo que dolió, enseñó. Todo lo que perdiste, te liberó. Nada sobró. Nada faltó. El Tao no comete errores. Sanar no es volver a ser quien eras antes del dolor. Sanar es reconocer que ya no eres esa persona, y abrazar lo que nació después. A veces te preguntas por qué cambiaste tanto, porque ya no sientes igual. Es porque la herida te transformó. Y aunque duele soltar la antigua versión de ti, también es bello ver cómo florece la nueva. Tu crecimiento no vino de los días fáciles, sino de las noches en que pensaste que no saldrías. Cada lágrima que cayó fue agua bendita para tu raíz. Ahora esa raíz te sostiene. Cuando digas libero el pasado y permito sanar, no lo digas como quien espera un milagro, sino como quien reconoce que el milagro ya comenzó. Porque la sanación no es un evento futuro, es una decisión presente. Empieza cuando dejas de luchar con lo que fue y abres espacio para lo que es. No intentes comprender todo al instante. Algunas respuestas llegan solo cuando el alma se ha calmado. Y a veces, el silencio cura más que 1000 palabras. Permítete silencio. En el silencio, el Tao trabaja. Si hoy el pasado todavía te duele, no significa que estés roto, significa que aún estás vivo y sensible.
La sensibilidad es el primer paso hacia la sabiduría. No la reprimas. Siente lo que aún queda por sentir y déjalo ir con ternura. No te apures. La vida no exige velocidad, exige sinceridad. Y cuando menos lo esperes, notarás que ya no duele. No porque olvidaste, sino porque entendiste. Ese es el signo de la verdadera sanación. El recuerdo sigue allí, pero ahora brilla distinto, como una estrella que ilumina en lugar de quemar. Entonces sabrás que el pasado cumplió su propósito. No vino a destruirte, vino a enseñarte a amar de otra forma. Y al fin podrás mirar hacia atrás y sonreír, no porque fue perfecto, sino porque fue real.